Hola, muy buenas noches. Estábamos mirando que empezara a funcionar las conexiones y no nos avisaban y estamos en pausa. En este momento les queremos hacer la invitación para que puedan acompañarnos en este momento de reflexión que nos viene a traer hoy Benny. Y queremos empezar a hacer una oración y poder estar en una alabanza para poder comenzar a esta hermosa reflexión que hoy nos trae Benny. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en este momento queremos agradecerte por el privilegio, Señor, de la palabra que nos has dado. Hoy que fuimos, Señor, a tu santa iglesia y que mirábamos, Señor, cómo todos te aman, cómo todos te buscan y no importando el lugar o la situación, los que te aman en espíritu y en verdad son esos adoradores que te seguirán y que te buscarán. Son esos seguidores que siempre irán, aunque vengan las tormentas y las tempestades, el frío o el calor. Ellos estarán allí porque tu amor los ha envuelto y tu amor los ha traído. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida, por tus grandes planes y tus maravillas que tienes para todo lo que tú has creado. Te damos gracias por los alimentos que nos ofrece la tierra, por esos trabajadores que trabajan a sol o a frío y trabajan por nuestros alimentos para proveernos para nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por esa tierra que trabaja, por esa tierra que produce, por ese árbol que da frutos. Te damos gracias, Señor, por esas manos trabajadoras, las cuales te adoran y las cuales viven para alabarte y para bendecirte. Por esas manos del trabajador que lleva el pan con alegría a su casa. Por esas manos bendecidas que llevan el fruto para su familia. Te damos gracias por el techo y por el calor, por el frío, por nuestros abrigos, por todo lo que nos provees, Señor. Tú eres nuestro Creador y nuestro Salvador. Tú eres nuestro prometido, nuestra promesa cumplida y aquellas promesas que permanecen y que nunca dejarán de existir. Nosotros un día dejaremos de permanecer, pero yo sé que tu palabra siempre permanecerá y seguirá produciendo frutos. Te ofrecemos esta alabanza para honra y gloria de tu nombre. Quiero comenzar este momento de
de reflexión con algo que me sucedió hace un tiempo y que recordaba en estos tiempos, sobre todo el día de hoy. Eh, Hace un tiempo que mi patrón compró una pequeña casa y, y nos llevó a que la limpiáramos nosotros, a que le ayudáramos a limpiar esa casa. Cuando llegamos a esa casa, yo fui el primeritito que entré hacia la casa. Y cuando entré a la casa estaba totalmente llena, llena hasta arriba de pura basura. Pura basura. No había ni cómo caminar de lo lleno que estaba de basura aquella casa. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que en medio de toda esa basura todavía vivía una persona ahí. Cuando comenzamos a platicar con él, nos comentó que cuando él se dormía lo que lo despertaban en las noches eran las ratas que se le subían arriba y lo comenzaban a morder. Yo me ponía a pensar cómo es posible que este hombre pudiera vivir en medio de toda esa basura. Y platicando con un amigo mío del trabajo, caímos en cuenta que ese hombre ya se había acostumbrado a vivir en medio de la basura. Y el día de hoy, la lectura de hoy, del Evangelio de hoy, nos habla de que los hombres de aquel tiempo iban con Juan el Bautista a sacar su basura, a confesar sus pecados. Y dice el Evangelio de hoy, dice, es de San Marcos capítulo 1, versículo 1, voy a leer un párrafo, dice: principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Sucedió que Juan se presentó en el desierto, bautizando a la gente, y les decía que se volvieran a Dios. ¿Qué les decía? Que se volvieran Que se volvieran a Dios y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Verso 5 dice: todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. ¿Salían a qué? a escucharlo. A escucharlo, a escuchar, a oír a Juan el Bautista. Y después dice: y confesaban sus pecados. Y confesaban sus pecados. O sea, sacaban su basura. Escuchaban la palabra de Dios y después sacaban su basura, confesaban sus pecados. Y en eso quiero enfocarme el día de hoy, en lo que es la confesión. El día de hoy tuvimos la dicha, la alegría, y le mandamos un saludo a nuestro amigo que nos acompañó hoy a la misa. Y él había participado ¿con qué religión, Ceci? Con los mormones. Algunos, ¿qué nos dijo? Algunos años, creo que había sido misionero y había estado con ellos, ya hasta lo iban a hacer pastor, algo así, ¿no? O de perdida misionero sí fue por mucho tiempo, ¿no? Y hoy, después de que el padre hablaba de esta cita bíblica y que preparáramos el camino, que enderezáramos nuestros senderos, que había muchos caminos, pero a veces los íbamos caminando mal, chuecos, que enderezaran nuestros caminos y que confesáramos nuestros pecados. ¿Y él después de cuánto tiempo, Daisy? Después de 20 años. Después de 20 largos años, el día de hoy se confesó para la gloria de Dios. El día de hoy estábamos en la misa y estaba diciendo, me estaban preguntando, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer para confesarse? Que pues nada, nomás disponerse y esperar ahorita al Padre, ¿verdad? Sí, el amigo tenía 25 años sin confesarse. 25 largos años sin confesarse. ¿Tú cuántos pasaste, Ceci? Yo 16. Tú 16 años sin confesarte y este amigo de nosotros 25 largos años sin confesarse. Creo que está escuchando él ahorita esta conversación, esta reflexión. Imagínate en esos 25 años cuánta basura se va acumulando en nuestra vida, cuánta basura se va quedando ahí en nuestro interior. Y a veces lo más triste es que nos acostumbramos a vivir con esa basura. Así como aquel hombre que vi en mi trabajo, que ya llevaba mucho tiempo viviendo entre la basura y que se dormía en medio de las ratas y las cucarachas. Cuando nosotros no nos confesamos, imagínate cómo está nuestro interior, cómo está nuestra casa, cómo está nuestro templo, lleno de basura. Y estamos en un tiempo muy apropiado para hacer una
limpieza de nuestra casa, para sacar nuestra basura, en una buena confesión, como dice la lectura de hoy, que acudían de todas las regiones para oír a Juan y para confesar sus pecados. Y en eso nos vamos a enfocar. El primer punto que quiero tocar con ustedes es que el que confiesa sus pecados y abandona sus pecados encontrará misericordia. Y dice el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, el que trata de meter debajo del sillón sus pecados. O sea, cuando la casa está sucia, a veces yo soy testigo de eso, de que a veces no sacamos la basura, sino solamente la metemos debajo del sillón, o la escondemos en los agujeritos del sillón, o la metemos debajo de la alfombra para que no se vea, pero está ahí lleno de basura. Y dice el libro de los Proverbios: el que encubre sus pecados, ese no prosperará, mas el que los confiesa, el que los ¿qué? Confiesa y los abandona. No solamente se trata de confesarlos, sino también de abandonarlos, ese hallará misericordia. La palabra prosperar es tener una buena vida. La palabra prosperar no quiere decir que vamos a ser ricos o algo así. La palabra prosperar quiere decir tener una vida plena, tener una vida libre. Le preguntamos a nuestro amigo en ese ratito, él es testigo, está escuchando, Dios es testigo también. No es testigo de Jehová. Ya no es testigo de los mormones. Es testigo de la iglesia primitiva. Hoy volvió al catolicismo para la gloria de Dios, con todo su corazón. Cuando se fue de aquí de la casa le pregunté: ¿qué sentiste cuando te confesaste? ¿Y qué nos contestó? ¿Se acuerdan? Que se sentía más libre, ligero. Que se sentía ligero, que se sentía liviano, que se sentía que una carga se le había quitado de encima, que se sentía livianito. Dice, como una pluma en el viento. Así nos dijo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona encontrará libertad. Amén. Encontrará misericordia. La palabra prosperar quiere decir tener una buena vida, una vida liviana, una vida buena, una vida bonita. Prosperar quiere decir gozar de la libertad, gozar de la vida en libertad. Pero el que encubre sus pecados no avanzará. Imagínate una persona que carga grandes pesos. ¿Cómo va a avanzar en este caminar espiritual? Tenemos que soltar esas cargas, esos pesos, para poder correr una buena carrera. Dice San Pablo que nosotros tenemos que correr una buena carrera y pelear una buena batalla. Pero ¿tú crees que puedes correr una buena carrera si cargas un peso pesado? No, pues no llega lejos. Nos vamos a cansar y vamos a abandonar en el camino esa carrera que habíamos comenzado. El que lo abandona hallará misericordia. Por eso dice Mateo 3, versículo 1, dice. Mateo 3, versículo 1. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y confesaban sus pecados. ¿Qué les decía? Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Está ya en medio de ustedes, está llegando ya el reino de Dios. Conviértanse. Y el profeta Isaías en la lectura de hoy decía: allanen los caminos, abajen las montañas, preparen, ensanchen el camino, porque llega el rey. El profeta Isaías estaba tomando algo muy humano para explicarnos algo celestial. En la antigüedad, no sé si ustedes sabían que cuando un rey iba a llegar a una ciudad, le ensanchaban el camino, le emparejaban el camino, le abajaban las lomas para que el rey pudiera pasar. El profeta Isaías estaba diciendo: el rey va a venir, preparen el camino porque va a entrar a su ciudad. Abajen las montañas, abajen las colinas, ensanchen los caminos, enderecen los caminos, porque el rey va a llegar. Y por eso es que Juan el Bautista también proclamaba en el desierto y decía: conviértanse, porque el reino de Dios, el reino de los cielos está llegando ya.
Y esas palabras también son para nosotros. El conviértanse, la palabra convertirnos viene de la palabra metanoia, en latín metanoia, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir, un cambio de manera de hablar, un cambio de manera de sentir, una metanoia. En el lenguaje militar, la palabra metanoia o conversión es cambio de manera de marchar. Si el soldado iba marchando por un lado, cambiar para otro lado. Acudían a él gente de todo Judea, de Jerusalén, de la región del Jordán, y confesaban sus pecados. El día de hoy, yo también tuve la gracia de acercarme después de unos meses a confesarme, no solamente mi amigo, me confesé yo y se confesó Ceci. Toda la familia. Todos nos confesamos y yo no solamente recibí una confesión, sino le platiqué al sacerdote que es mi guía espiritual, le dije que estaba pensando dejar la evangelización a través de los medios de comunicación. Le dije, estoy pensando abandonar las redes sociales y ya dejar de subir estas enseñanzas. Y él me dijo, hay mucha necesidad, Benny, hay mucha hambre de Dios, hay mucha necesidad en estos tiempos, no dejes de evangelizar. Y me preguntó, ¿cuánto tienes que no has recibido una confesión? Y ya que le dije, me dijo, tal vez eso te está pasando, necesitas renovar, necesitas una renovación constante, necesitas constantemente estar renovando el ardor, renovando el fuego de Dios en tu vida, y una manera de renovar ese fuego es estar constantemente en una confesión. Si no, el pecado, las tribulaciones, las dificultades van apagando tu interior. Y me dijo, no abandones la obra de Dios, sigue proclamando la obra de Dios, pero pídele a Dios que te reavive el fuego. Y cuando me dijo eso, me acordé de Levíticos capítulo 6, versículo 12 y 13, dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El sacerdote será el encargado de echarle leña al fuego en el altar. El fuego tiene que arder continuamente y no lo podemos dejar apagar. Y si se está apagando ese fuego, tenemos que echarle ¿qué? Leña para que vuelva a arder. Y esas palabras las toma también Timoteo, y esas palabras San Pablo a Timoteo. En la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que reavives el fuego. Te aconsejo que avives ese fuego del don de Dios que ya está en ti. ¿Dónde está? En mí. Está en ti, está en mí, ustedes. está en cada uno de los que están escuchando. Ese don de Dios, ese fuego de Dios ya está en nosotros, pero hay que ¿qué? Avivarlo, reavivarlo, ponerle leña. Ya está en nosotros por la imposición de las manos que recibimos el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación. Y el Padre me animaba a que reavivara ese fuego, a que reavivara ese llamamiento, a que reavivara ese ardor, a que reavivara esa antorcha, a que no dejara pasar tanto tiempo sin una confesión, a que lo buscara constantemente para volver a encender ese fuego en el corazón. Lo que sí me decía es, organízate, reorganízate, pon fechas de cuándo vas a subir tus temas para que no te satures de muchas cosas, ordena tu vida y reaviva tu vida, reaviva el don de Dios constantemente, ve recibiendo una confesión. Y creo que lo voy a poner en práctica eso que me dijo el Padre. Vamos a seguir subiendo estas reflexiones a través de estos medios, pero ya un poco más ordenados. Amén. Amén. La confesión. La disciplina. La confesión es prender la luz y ver la basura que hay en nuestro cuarto. La confesión es prender la luz y ver la basura que hay en nuestro cuarto. Antes, hace unos años atrás, todavía no conocía a Ceci. Hace algunos años atrás yo vivía en un pequeño cuarto, muy pequeño, aquí en Calistoga. Y no se me da mucho lo de la limpieza. De un tiempo para acá lo empecé a practicar, ¿no? Y a veces era porque a veces ponía el pretexto que andaba muy ocupado. Trabajaba, salía a evangelizar, salía a evangelizar a veces todas las tardes. Y había veces que llegaba en la noche y iba dejando ahí algo de comer, un papel, cosas así. Y de repente
estaba lleno de basura el lugar. Y cuando una vez que prendí la luz, vi todo el basural que tenía y dije, ay Dios mío, tengo que limpiar este cuarto, ¿no? Por eso yo decía que la confesión es prender la luz y ver la basura que hay en nuestro cuarto. Sí, de hecho, a mí me tocó conocer algunas personas que se la dan mucho en la iglesia y en realidad en su casa un desorden. Es algo que a veces es también como estamos espiritualmente, estamos, se puede decir, material o físicamente viviéndolo en nuestra propia casa. Y es algo que viene desde nuestra casa y se refleja en nuestro interior lo que hay. O más bien lo que hay en el interior, eso es lo que reflejamos también en el exterior. De uno ¿verdad? al otro. Ok, la confesión es como prender la luz y ver esa basura que hay en nosotros, esa basura que está en nuestro propio cuarto. Dice San Juan 3:20, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Todos los que hacen el mal no se acercan a la luz para que no se descubra lo que están haciendo. O sea, no prenden la luz para no ver la basura que hay. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz. Querido hermano y hermana, la confesión es acercarnos a la luz. La confesión es acercarnos a la luz para poder ver esos pecados que hay en nosotros y poder confesarlos ante un sacerdote. El punto número 3 que quiero compartir con ustedes es que muchas veces la vergüenza no deja que nos confesemos. La vergüenza no deja que nos confesemos. Y hoy te quiero decir algo, el diablo te toca, el diablo nos toca y nos hace caer y después nos avergüenza para que no nos confesemos. Para poder mantenernos atados, esclavizados, primero nos toca con la tentación, nos hace caer y después nos avergüenza para que no nos confesemos, para podernos mantener atados y esclavizados con ese pecado, con esa situación que hemos cometido. Me hiciste recordar ahorita la película La Pasión de Cristo, ¿no? De cuando había las caídas que Jesús daba con la cruz. Y pues en la película nos ponen, ¿no? El enemigo rondeando, o ¿cómo se dice? Rodeando para ver las caídas y esperando no verlo levantarse. Entonces se acerca, esto es muy importante, el diablo se acerca, te toca, te hace caer y después te avergüenza para que no te confieses, porque sabe que si nosotros no nos confesamos nos mantiene atados, pero cuando nosotros vamos y nos confesamos, ya con qué nos acusa, de qué manera nos va a acusar si ya nos hemos confesado. Entonces él lo que quiere es tocarnos, hacernos caer y mantenernos tirados, mantenernos esclavizados para poder seguir acusándonos. Por eso la Biblia le llama el gran acusador. Sí, la confesión es un regalo de liberación y sanación interior. Fíjate, perdón, sí, ahorita que dijo eso Daisy me acordé de que muchos de nosotros, sobre todo carismáticos, nos encantan los retiros espirituales y vamos lejísimos a buscar un retiro espiritual. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que buscamos un retiro espiritual. Y vamos y buscamos los retiros de liberación, los retiros de sanación, los retiros de exorcismo, buscamos ese tipo de retiros. Pero les quiero decir algo que acaba de decir Daisy. No hay mayor liberación ni mayor sanación que una buena confesión. Escucha bien porque esto es algo doctrinalmente que lo dice la iglesia. No hay mayor liberación, no hay mayor sanación que una buena confesión. Y a veces nosotros buscamos los retiros de sanación, pero no una buena confesión. Dice Eclesiástico 4:26, dice: no seas rebelde a la verdad, ni luches contra la corriente. No te dé vergüenza confesar tus faltas. Repíteles eso, Ceci. No te dé vergüenza confesar tus faltas. No te dé vergüenza confesar tus faltas, tus pecados. Avergüénzate de tu ignorancia. Más bien, avergüénzate de tu ignorancia. La persona que no se confiesa es porque tiene ignorancia, aunque se escuche muy feo. Hoy nos decía el Padre muy fuertemente, la persona que no se confiesa está atada por el diablo y al que escuchó fue al diablo, no a Dios. Eso nos lo decía el Padre el día de hoy.
avergüénzate más bien de tu pecado, de tu ignorancia, pero no te avergüences de confesarlos. Más bien avergüénzate de la ignorancia. Dos cosas hace el diablo: te toca, te hace caer y después te avergüenza para que te quedes tirado y no te levantes. El punto número 4 que quiero tocar con ustedes es algo muy importante. ¿Qué es ese? Me acordaba, pero a lo mejor lo vas a tocar más adelante. No, sí que sí. Me acordaba que hoy nos decía el Padre que hay personas que dicen, pero yo no peco, o sea, yo no debo de confesarme ahorita porque no tengo pecados. Y estaba hablando el Padre de que hay personas que no admiten hacer una confesión porque no tienen pecados. Pero en realidad el Padre nos decía, eso es el demonio hablando. Yo no necesito confesarme porque no tengo pecados. Dice, debemos de abrir nuestra mente y ponernos a pensar si estamos realmente necesitando esa confesión, porque nosotros tenemos que vivirlo practicando, no vivir pecando, pero sí vivir practicando. Practicando sobre todo la confesión. Decías ahorita que hay personas que dicen no tener pecado. El gran engaño del diablo es es hacernos pensar que no tenemos pecado. El gran engaño del demonio, el gran engaño del espíritu del mal es hacernos pensar que no tenemos pecado. Y eso lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice. ¿Me dejas hablar algo primero? Sí. Me reía porque yo me acuerdo que hace tiempo yo le dije a Benny, yo iba llegando a la iglesia católica, pero yo todavía no me llegaba a confesar. Y era algo que yo me decía, Benny, pues si no te sientes que cometes pecados, pues, ¿por qué no te acercas a comulgar? Y había algo dentro de mí que yo sentía que yo necesitaba hacer algo en mí antes de ir a recibir la Eucaristía. Y pues después yo lo analicé y le dije, yo no sé, pero hay algo dentro de mí que me permite ir y cruzar mis manos y recibir la bendición, pero no la Eucaristía. ¿Por qué? Le digo, porque no me siento digna. O sea, yo sabía que no estaba haciendo cosas equivocadas, pero yo necesitaba hacer algo más hasta que yo hice un examen de conciencia y me puse a pensar que yo había salido de la iglesia por 10 años y fue algo que a mí, al recordar que yo nomás en ese momento en que tomé la salida de irme voluntariamente, eso para mí ya estaba yo cometiendo algo de que yo no estaba agradando en cierta parte a Dios, ¿verdad? Bueno, pues por eso el gran engaño del diablo es hacernos pensar que no tenemos pecado. El gran engaño del demonio es hacernos creer que no tenemos pecado. Por eso dice el Evangelio de San Juan, dice Jesús, que el Espíritu Santo viene a revelar el pecado. Solamente una persona iluminada por el Espíritu Santo es que puede reconocer su pecado. Una cosa de esas es por eso que el rey David tiene el corazón conforme a Dios, porque él siempre reconocía sus pecados. Dice, contra ti, dice el Salmo 51, contra ti, solamente contra ti pequé. He hecho lo malo a tus ojos, pecador soy desde el seno de mi madre. Tengo mis manos rojas de sangre, por eso me acerco a ti para que me laves, me limpies y me dejes blanco como la nieve. Y él ahí lo confiesa, pecador soy desde el seno de mi madre, Salmo 51, 7. Entonces el gran engaño del demonio es hacernos pensar que no tenemos pecado. Y ahora sí, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, 8, 9 y 10 dice. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Y la qué? La verdad no está en nosotros. Si decimos que ¿qué? Que no tenemos pecado, nos estamos ¿qué? Engañando. Y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos. ¿Sí qué? Si reconocemos nuestros pecados. Si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios es justo. ¿Para qué? Perdonarlos. Para perdonar nuestros pecados y para purificarnos de todo mal, de toda injusticia. Verso 10.
Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Repíteles eso. Si decimos, No hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. si decimos que no hemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Que Dios es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo a veces he escuchado personas que dicen, yo ya no tengo pecado. Le pasa más a las personas de otras religiones que a veces tienen una doctrina errónea. Y ellos a veces dicen, no tenemos pecados. Jesús ya nos limpió. Pues eso es un error. Porque sí tenemos pecados. Pecadores somos desde el seno de nuestra madre. Y tenemos esa inclinación al pecado. Y no vamos a dejar de ser pecadores hasta el día de la parucía, hasta el último día de nuestra vida. Amén. Amén. Así es que otro punto que quería tocar con ustedes es, ¿quién se debe de confesar? ¿Quién se debe de confesar? Todos. ¿Seguro? Todo el que cree. Ok, dice Levítico 5:5. El que cometió el delito confesará primero su pecado. ¿Quién se debe de confesar? El que cometió el delito. El que cometió el pecado. Yo no puedo ir a confesarme por tus pecados, ni tampoco puedo ir a confesar a alguien más. Bueno, los chismosos van y lo divulgan, pero eso no es confesar, eso es chismear. ¿Quién se debe de confesar? El que comete el delito. Ese debe de confesar su pecado. El que comete el delito, ese debe de confesar su pecado. A veces nos pasa que nosotros cometemos el delito, pero siempre como que nos queremos justificar. Es que yo hice esto, pero primero me hicieron. Y no aceptamos nuestro delito, no aceptamos nuestro pecado. Nos queremos justificar a nosotros mismos. Es que yo sí me enojé, pero es que primero me estaba haciendo esto. Y que sí le grité, pero primero, o sea, nos estamos tratando de justificar. Y no es así, tenemos que ser claros. El que comete el delito, ese debe de confesar su pecado. Después dice el profeta Ezequiel, el que come el limón, a ese se le destiemplan los dientes, porque también hay por ahí una doctrina que también viene de otros lados y que a veces se nos ha pegado mucho, en que a veces decimos que si comete un pecado papá y mamá o nuestras generaciones pasadas, nosotros cargamos con ese pecado, y eso es una total mentira. Nosotros no cargamos con pecados de otras generaciones. A cada quien se le juzgará conforme a sus pecados, conforme a sus obras. Por eso dice el profeta Ezequiel, el que come limón, a ese se le destiemplan los. Lógicamente que si yo me como un limón, no se le van a destemplar los dientes a mis hijos, ¿o sí? Si yo me como un limón, no se te van a destemplar los dientes a ti, ¿verdad? No, pues eso es tuya. Pues claro, esa es mi acción, soy yo. Entonces, dice el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no dejan de repetir aquel refrán que dice, los padres comen limones agrios y a los hijos se les destemplan los dientes? Verso 3, yo el Señor juro por mi vida, que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán en todo Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo, y aquel que peque morirá. ¿El que qué? El que peque. No otras personas, no nuestros hijos, no nuestras generaciones, no, eso es un error. Dice San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo. Y por eso vino Cristo, para romper esas maldiciones, para romper esas cadenas. Y nosotros somos libres. Nosotros no tenemos que cargar con algo de alguien más. Eso es personal, el pecado es personal. ¿Sabes qué sí puede afectar a nuestros hijos? Puede afectar nuestros, ¿cómo lo podemos decir? Nuestras malas acciones en la manera de que damos malos ejemplos. Por ejemplo, nuestras malas obras. Si damos mal ejemplo, eso les puede afectar a ellos porque pueden crecer de alguna manera pensando que eso está bien, que es correcto. En eso sí les puede afectar, pero no tienen que cargar con mis delitos.
¿Sí, sí me hago entender? El último punto, de los últimos puntos que quiero compartir con ustedes es que la confesión nos levanta de nuestras caídas. ¿La qué? La confesión nos levanta de nuestras caídas. Dice Proverbios 24:16, dice, Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. el justo cae 7 veces, pero vuelve a qué? A levantarse, vuelve a levantarse. La confesión nos levanta, la confesión nos renueva, la confesión nos restaura, la confesión renueva ese ardor, ese fuego de Dios en nosotros. Las caídas también nos sirven para 3 cosas. Primera cosa, las caídas nos sirven para reconocer que somos débiles y que el poderoso, el fuerte es Dios. Segunda cosa, las caídas nos sirven para depender más de Dios y no de nuestra propia fuerza. Tercera cosa, para experimentar la misericordia de Dios. Y con esto no estoy diciendo que vayamos y permitamos que caigamos. No, con esto estoy diciendo que si te has caído, vayas otra vez a la confesión y vuelvas a experimentar la misericordia de Dios. Las caídas nos sirven para 3 cosas: reconocer que somos débiles, depender más de Dios y para experimentar la misericordia de Dios. Y otra vez les repito, con esto no estoy diciendo que entonces tenemos una licencia para ir y pecar un montón de veces. No es decir de que misericordia, usar la misericordia, voy a ir a misericordia, voy a ir a pecar y hacer misericordia. No, es como uno tener su propia, ¿cómo se llama? Su propia razón, ¿no? Ajá, es como conocer la misericordia de Dios, pero no abusar de la misericordia de Dios. Que si nos hemos caído, entonces levantarnos y volver a experimentar la misericordia de Dios. Como dice el Papa Francisco una y otra vez, lo repite él bellamente, será más fácil que tú te canses de pedirle perdón a Dios que Dios de perdonarte. Será más fácil que tú te canses de pedirle perdón a Dios que Dios de perdonarte. Cada vez que nos caigamos, nos podemos volver a levantar y acudir con confianza a Dios, sabiendo que es misericordioso y que nos volverá a perdonar y nos volverá a dar un anillo y nos volverá a vestir y nos volverá a hacer una fiesta. Amén. La confesión para mí es como hoy hablaba la lectura, es preparar el camino. Es algo que uno tiene que preparar su camino. Si uno quiere vivir una vida de santidad, aunque no seamos perfectos, porque el único perfecto fue Jesucristo, pero deseemos y anhelemos ser, ¿verdad? Ser perfectos. Eso no está malo. Pero reconocer siempre que somos humanos, que nuestra lengua habla cosas que a veces no queremos y terminamos hablándolas, que a veces nos enojamos y no nos enojamos, sino que gritamos. Y son cosas que a veces son muy pequeñas, pero que nosotros cuando después que las hacemos nos quedamos inquietos o incómodos por dentro de decir por qué lo hice. Y esa es nuestra conciencia. Yo digo mi madre conciencia porque es la que siempre me habla. Como Pinocho, ¿no? ¿Cómo se llamaba el ¿La conciencia? Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿El grillo? ¿Cómo se llamaba el grillo? Pues sí, conciencia. El grillo era su conciencia que le hablaba y le decía lo que estaba mal y lo que estaba bien, ¿no? Sí. Dice el Papa Francisco, esta vida se vive en el arte de ascender. Esta vida se vive en el arte de ascender, que no consiste en no caer, sino en caer y volverte a levantar. Y se nos permite o se nos ha permitido caer. Lo que no se nos permite es no levantarnos. Escuchen esa frase tan hermosa. Se nos es permitido caer. Lo que no se nos es permitido es no levantarnos. Cada vez que te caigas, vuélvete a levantar con más fuerza. Vuélvete a levantar más fuerte, experimentando profundamente más la misericordia de Dios para que la compartas con los demás. Sí. Y el último punto que quiero tocar con ustedes, porque a veces hay algunas cuestiones que con quién nos debemos de confesar. Algunos dicen, yo me confieso debajo de un árbol. Otros dicen, yo me confieso únicamente a solas ahí con Dios en mi cuarto. Y es la gran pregunta con la que quiero terminar. Y también les invito a que si alguien tiene alguna pregunta, nos las escriban aquí. Nosotros las leeremos y después se las contestaremos.
¿Con quién nos debemos de confesar? ¿Con quién? San Juan 20, versículo 22 dice: Jesús resucitado sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿A quiénes? A quienes ustedes perdonen. ¿A quién les estaba diciendo? A sus discípulos. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán Perdonados. Y después dice: y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios, eso es el Evangelio de Jesucristo. Esas no son mis propias palabras. Este es San Juan 20, versículo 22 y 23. Es la cosa más importante, o una de las más importantes, que Jesús les dice a sus discípulos después de haber resucitado. Dice que Jesús resucitado se puso en medio de ellos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Qué palabra tan importante de Jesús. ¿Sabes cuándo les dice Jesús esta palabra? Cuando Jesús acaba de resucitar. Y sí sabe, ustedes creo que sí saben, que los discípulos lo acababan de negar. Lo acababan de negar, lo acababan de dejar solo, se acababan de ir de su lado. Y Jesús, en vez de resucitar y darles una regañada: ¿por qué me dejaron solo, desdichados? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me negaron? Lo primero que hace es darles un regalo. Les da el Espíritu Santo. Qué Jesús tan bueno, ¿no? No, hombre, si hubiera sido Jesús, capaz de que les doy una regañada y una criticada. ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué me abandonaron? Pero Jesús no. Jesús se pone en medio de ellos y sopla el Espíritu Santo. Les da el más grande regalo. Les da ese poder, esa autoridad para que perdonaran pecados. Y aquí está lo importante, lo interesante. Ese poder se lo dio específicamente a sus discípulos, a los sacerdotes. Por eso el catolicismo nos invita a que nosotros nos confesemos no únicamente con un árbol o no con cualquier persona, sino con un sacerdote que se le dio poder para perdonar los pecados. El poder es de Dios, no del hombre, pero al hombre se lo dio Dios. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, terminamos con esto. La confesión es un sacramento de sanación. ¿De qué nos sana Dios en la confesión? A ver, Daisy, ¿de qué nos sana Dios en la confesión? Hermanos que están escuchando, ¿de qué nos sana Dios en la confesión? ¿De qué crees que nos sane Dios en la confesión, Ceci? Pues Dios nos sana de muchas cosas por medio de la confesión. Ha habido personas que se han confesado y han sido sanadas de enfermedades, han sido sanadas de insomnio, de depresión, del miedo, de la desesperación e incluso de la soledad. Otras personas pues han sido sanadas ha sido como se puede decir, una liberación interior. Ajá. Principalmente la confesión nos sana de la culpa. Cuando uno va y hace una buena confesión, ya uno no se siente culpable de sus propios errores. Hay muchísimas personas que se sienten culpables, que se sienten con una culpa porque cometieron un error en su pasado, porque cometieron un pecado en su pasado, porque no hicieron las cosas bien y viven con esa carga de culpa. La confesión nos sana de la culpa. Segunda cosa, la confesión nos sana de traumas procedentes del pecado. Hay gente que vive con esos traumas de su pecado en el pasado. La confesión nos quita ese peso del trauma de nuestro pecado. La confesión nos sana del miedo, como decía Ceci, nos arranca ese miedo a la condenación, porque nosotros no debemos de tener miedo a condenarnos. No, porque Dios no condena a nadie. El hombre se va libremente al infierno si no confiesa sus pecados, si no acepta la misericordia de Dios. La confesión nos sana del desaliento. Por eso yo me sentía también desalentado,
porque ya tenía un rato que no me acercaba a la confesión. La confesión nos sana, como dijo Ceci, de nuestra tristeza. La confesión nos sana de nuestras inseguridades. La confesión nos sana de la vergüenza del acto que habíamos hecho, del pecado que habíamos hecho. Si tú quieres vivir ya sin vergüenza del acto malo que hiciste, haz una buena confesión sin vergüenza. El capítulo 14, 23 del Catecismo dice, se le denomina sacramento de conversión, porque realiza la vuelta al Padre. Qué palabra tan hermosa, ¿no? Se le denomina sacramento de conversión porque realiza la vuelta al Padre. Porque en una buena confesión nosotros regresamos a la casa del Padre. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran agregar? Pues yo le quiero dar gracias más que nada a Dios y quiero compartirles a ustedes de que hoy nuestro amigo Luis, pues es una persona muy apreciada para mí, para mi familia, y pues que Benny lo está conociendo. Es una persona que apreciamos mucho, muy servicial, muy humilde, siempre se presta y siempre está dispuesto a ayudar al que necesita. Es una persona que yo puedo admirar y que tengo como muy presente de que no es una persona codiciosa ni maliciosa, sino que él se deja dejar de vivir para él, para vivir por el que él quiere ayudar. Y es algo que yo veo que Dios ve la humildad siempre del corazón, la humildad de la disposición, y es algo que Dios nos manda siempre a hacer cosas buenas para los demás. Y es algo que hoy él nos comentaba, donde él decía que se le hicieron algunas preguntas para mirar si él tenía vanidad, si él tenía orgullo o si él tenía como algún tipo de burla hacia la iglesia. Y pues también cómo él trataba a los demás, si con respeto o con desigualdad. Y es algo que pues yo no bastaba que me lo dijera, porque las personas se analizan, las personas se observan y se dejan ver por lo que son. Entonces yo sé que hoy Dios se agradó de este momento, porque Él tanto lo había pensado para poder tomar una confesión. Y yo desde cuándo lo empujaba y lo empujaba. ¿Cuándo te vas a confesar? ¿Y cuándo te vas a confesar? ¿Y cuándo te va a gustar hacerlo? ¿Y en qué momento? Y siempre estábamos hasta que hoy yo sé que no es el momento en que nosotros impulsemos a la persona, sino en el momento exacto que Dios tiene para la persona. Y pues doy gracias a Dios por ese momento y que Él pueda seguir disfrutando, que siga teniendo amor y deseo por conocer lo que es la iglesia. Y como le decía el sacerdote, no te vayas por tanto por las tradiciones o los católicos que viven de una manera diferente. Vete por los que saben y los que te van a dar buen ejemplo. Y es algo que esto a mí me impacta, porque nosotros al regresar al catolicismo, después de estar en una iglesia protestante o después de estar en una iglesia de los santos, de los últimos, como le llaman a los, ¿cómo se dice? A los mormones, es algo que las iglesias protestantes y las personas que uno está fuera de la iglesia católica tiene hambre y sed de Dios por la desesperación, por los problemas y por la ignorancia. No por nada dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, por ignorancia perecerá mi pueblo. Y es muy importante una renovación en nuestra fe, una educación en nuestra fe. Y yo estoy seguro que los que están escuchando tendrán, igual que nosotros, algo que cambiar en su vida, algo de qué confesar en su vida, porque lo dice el profeta, malvado y perverso es el corazón del hombre como ninguno. Así es que todos tenemos algo de qué confesarnos. Si hacemos un buen examen de conciencia, encontraremos que hay muchas cosas que todavía tenemos que entregarle a Dios. Termino con esto de Benedicto XVI. Dice, hay una gran necesidad de volver a renovar la llama de la fe. En nuestros tiempos es necesario una educación renovada de la fe. Y esto es un reto para todos los evangelizadores. Debemos estar preparados. ¿Debemos estar qué? Preparados para dejarnos transformar, para dejarnos incendiar por el Espíritu Santo.
para dejarnos transformar en una antorcha de aquel cuyo corazón arde por la fuerza de su palabra. Si somos tibios y perezosos, no podremos traer fuego a este mundo, ni aportar ninguna fuerza de transformación para los demás. O sea, necesitamos una educación, una formación en nuestra fe para poder dejarnos ensanchar y arder el corazón por aquel que su palabra es fuego, o sea que es Jesús, dejarnos encender por él y ser una antorcha primero nosotros para llevar ese fuego al mundo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas que venía a mi mente, yo le decía a mis niños, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día, porque hoy todos fuimos a poder no participar, sino a estar en la confesión y estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es algo que yo le dije a mis niños, vamos a orar, porque nuestros ejemplos, nuestros testimonios, y no es vanagloria, pero con nuestros actos empujamos a personas a Dios o las sacamos de Dios. Y es algo que nuestra perseverancia pues siempre trae buenos frutos, ¿no? Buenas recompensas. Y pues es algo que yo doy gracias a Dios porque esta persona pues hoy estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios y pues no fue obligado ni empujado, sino que hoy fue el Espíritu de Dios que lo envió para poder aceptar esta confesión después de 25 años. Y pues te damos la bienvenida, Luis, que Dios te bendiga. Y yo creo que para la próxima semana va a recibir la Eucaristía, si no es que antes. Si es que no va lunes y martes porque son los 2 días de gran precepto. Y te invitamos para que busques y vayas porque son importantes. Te invitamos para el sábado, no para ir a emborracharte y festejar por fuera, sino para estar presente conociendo a quién fue María y por qué, ¿no? Escuchar más que nada las lecturas. Tú ve y gózate y disfrútate de las lecturas, no te vayas y te disfrutes del pozole, de los tamales. También. Llévate uno para el lonche, pero te recomiendo que seas precavido como sigues siéndolo hasta el momento y que nunca se rompa tu compromiso y tu amor por Dios. Que Dios te bendiga y mantente firme como hasta hoy y que tu fe aumente y tu amor y tu deseo crezca cada día más. Amén. Y pues con esto también vemos que no solamente hay gente que se va de la iglesia, sino gente que vuelve a la iglesia. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios esta noche. ¿No quieres agregar algo tú, Daisy? ¿Cómo te sentiste hoy tú con tu confesión? Miren, les voy a contar algo. Antes de irnos a la iglesia, íbamos en el carro, ¿no? Y yo iba muy triste, iba como tantas cosas que pasaban por mi mente y eso. Y yo dije, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento triste? Y yo dije, pues, ¿quién sabe? Pero ya después de lo que se habló en la iglesia, en la misa, después como que dije, ya me hace falta una confesión. Sí, hoy más que nada cuando nos pusimos todos de rodillas, cuando el padre empezó a hacer la oración, cuando presentó la Eucaristía, se me olvidó el nombre ahorita de cómo se llama este momento sagrado. Es algo que nosotros en la consagración pudimos ver que todos se pusieron de rodillas y me recordó de cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros pues somos los santos de hoy en día, ¿no? Estando de rodillas en su presencia, aunque la iglesia no la hayan cerrado las puertas. Bueno, no fue la iglesia, sino fue ahorita las cosas que se están viviendo en el mundo actual, pero los corazones y las sillas afuera están dispuestos. Amén. Pues vamos a orar un ratito, ¿sí? Yo principalmente hoy quiero pedirle a Dios que vuelva a encender el fuego que hay en mí. Le quiero invitar a Daisy que nos ayude poquito con la guitarra. Vamos a pedir, como me dijo el Padre en ese rato en mi confesión, pídele a Dios, Espíritu Santo, que vuelva a encender la pasión de la evangelización en tu corazón. Pídele que vuelva a encender esa llama que recibiste el día de tu bautismo y ese fuego que experimentaste al regreso a la iglesia después de vivir algunos años fuera en el mundo. Y hoy
quiero pedirle a Dios Espíritu Santo que me siga enamorando con su fuego sagrado, que le necesito, que quiero experimentarle de nuevo, que hoy volví a hacer una confesión, a sacar la basura de mi corazón y que me vacié de mí mismo para llenarme de ti, Espíritu Santo. Hoy te pido que fluyas en mi vida, que me vuelvas a enamorar del Evangelio, que me vuelvas a enamorar de Jesús, que me vuelvas a ensanchar el corazón a mí y a todos los que están escuchando, porque es mucho el trabajo y pocos los trabajadores, porque es mucha la vid y pocos que quieren comprometerse. Por eso te pido, Espíritu Santo, que sigas llamando a personas, que tú no necesitas teólogos, lo que necesitas es gente dispuesta, que tú no necesitas teólogos, sino testigos de tu poder, que lleven el poder de Dios, el fuego de Dios en sus corazones y que juntos encendiamos el mundo del amor de Dios. Espíritu Santo, abrázanos con tu fuego sagrado. Espíritu Santo, caliéntanos con tu fuego ardiente, porque nuestro corazón es de piedra y de hielo. Espíritu Santo de Dios, vuelve a traer el fuego de Pentecostés. Necesitamos un nuevo Pentecostés en nuestras vidas. Vuelve a traer fuego sobre nuestras lenguas, así como le pusiste una antorcha al profeta Isaías, así como le pusiste una brasa en su boca y quemaste sus pecados y le hiciste una boca afilada, una lengua afilada para proclamar y profetizar tu palabra. Así pedimos que ese fuego que estuvo ese día ahí con Elías, cuando pidió fuego del cielo y derramó fuego Dios del cielo y hizo que ardiera hasta el agua y quemara el holocausto, así te pedimos fuego, Señor, en esta noche. Te pedimos que el mismo fuego que estuvo con el pueblo de Dios en la noche como una nube, sea el mismo fuego que caiga hoy sobre tu pueblo, Espíritu Santo. Pedimos que el fuego que Jesús prometió que traería a la tierra y que haría encender la tierra con su fuego, sea el fuego que arda en nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que tú deseas que arda nuestro corazón, que tú deseas que el mundo esté encendido. Pedimos ese fuego, Espíritu Santo. Pedimos que el fuego que le dijiste a Moisés que no se apagara en el altar, no se apague en nuestras vidas, Espíritu Santo. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, que el fuego de Dios que se bajó y que descendió el día de Pentecostés descienda hoy sobre nuestras vidas. Gloria, alabará y bendito seas. Gloria, gloria, gloria. Fluye, fluye, fluye. Gloria, alabará gloria, 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 aleluya, gloria. María, Siria, andararia, gloria, alabará María, Siria, andararia, gloria. Madre Santísima, en este momento yo te quiero dar las gracias, Madre, porque tú eres nuestra Madre. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, tú no te olvidarías, ni tu amado Hijo no se olvidarían de nosotros. Ustedes que son nuestros padres espirituales, nuestros mejores maestros, nuestros mejores héroes que podemos nosotros mirar, aquellos que dieron su vida por amor, aquellos que se dieron por obediencia y porque querían agradar al Creador. Les damos las gracias por su existencia y les damos las gracias porque con amor nos han atraído. Deseamos desear sus frutos, sus dones, sus regalos, todas sus enseñanzas. Queremos vivirlas, queremos practicarlas, queremos ofrecernos para ser nosotros un instrumento de su amor. Ayúdanos, Señor, en este momento, para que nosotros seamos el ejemplo, que nuestros hermanos sean el ejemplo, que todos los que están aquí con nosotros seamos todos el ejemplo, que todos los demás dejen de señalar y dejen de apuntar, que todos puedan ver
nuestros corazones y que nuestra madre es nuestra enseñanza, que es nuestra educación, nuestra manera de vivir, nuestra manera de agradar, no para agradar al prójimo, sino para agradar a Dios. Agradando a Dios, agradaremos a todos a los de nuestro alrededor. Por eso, Madre Santísima, yo te quiero dar las gracias por todos los regalos que nos han ofrecido. Nuestro amado Jesús, queremos darte las gracias por tu existencia, por tu fidelidad, por tus huellas, por tus caminos que nos dejaste sembrados, por esos caminos que nos dejaste marcados con tus huellas. Gracias porque sabemos que la vida no es fea, la vida no es triste, la vida es alegre, la vida es llena de amor, de esperanza, de fe, de grandes caminos con sorpresas. Por eso nosotros queremos darte las gracias por la vida, por tu existencia. Queremos adorarte y alabarte y bendecirte, porque tú no has apartado tu presencia de nosotros, porque tu palabra vive entre nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es espada de doble filo, porque tu palabra es corrección y rectitud, porque tu palabra ha quedado sembrada sobre la tierra, ha sido esparcida hasta los rincones más escondidos, y porque muchos que se habían cerrado se han abierto a tu palabra. Bendito eres, Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:9. Cada vez que esos seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillaban ante él y le adoraban y arrojaban sus coronas delante del trono y decían: tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria. ¿De recibir qué? La gloria, de recibir el honor, el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creados. Por eso tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste crucificado y derramaste tu sangre, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo, color y nación, y de ellos hiciste un reino, hiciste un sacerdocio para nuestro Dios, y reinarás sobre la tierra. Por eso eres santo, 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 santo. Gloria, alabará y siria, santo, santo. Te adoramos, te glorificamos. Bendito seas, Jesús. Sintiendo mi tristeza, oí hablar de ti, Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento al recordar el tiempo, Gracias por habernos restaurado, Jesús. ese tiempo que perdí sin saber
esta reflexión. Señor, en este momento yo te quiero dar las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los sacramentos de la Iglesia Católica, Señor. Ayúdanos a valorar cada uno de los sacramentos, hacer y vivir con amor. Hoy, como yo decía, que cuando íbamos en camino a la iglesia, yo me sentía triste, me sentía triste, pero cuando estuvimos en misa, el sacerdote hablaba sobre la confesión, sobre la importancia de la confesión. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Después de recibir la confesión, yo me sentí más alegre, me sentí liviana. Y después cuando íbamos en camino, yo recuerdo que yo dije, qué bien se siente uno confesarse. Yo me preguntaba y decía, ¿cuántas personas allá afuera no están de una buena, no sé cómo hablar, a cuántas personas les ha faltado una confesión? Yo sé, Señor, que tú traerás a tus ovejas, aquellas ovejas que se me han perdido. Yo sé que tú irás por ellas. Así es que yo te pido, Señor, que siempre nos cuides, que siempre nos tengas en la línea de tus ojos, que nunca dejes que nos apartemos de ti. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace regozar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace regozar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Unges mi cabeza con perfume, mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas, Él me hace regozar.
vamos a invitar esta última alabanza que hicimos por agradecimiento a María en esta noche, por otro hijo que vuelve a la iglesia y que ella nunca se cansó de esperar. Y pues gracias a ella nos dio estas letras, estas palabras para poderles compartir esta hermosa alabanza. Las estrellas que están en su corona son los sacramentos puestos en María. Ellos simbolizan los 7 sacramentos de la Madre Iglesia de Jesucristo. Por medio de ellos se recibe toda la gracia y vida eterna. Las 7 estrellas de María son el bautismo, confirmación, penitencia, comunión, unción de los enfermos, orden sagrada y matrimonio. Nosotros preparamos santificar el alma, vivir cristianamente, se resume en amar a Dios. Gracias y que pasen muy buenas noches. Buenas noches.